Hola, buenas tardes. Confirmando acá si ya estoy en vivo, aguardando la respuesta de Arturo. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, yo voy a presentarme. Estaba bromeando ahí con Arturo que es un tanto autorreferente eso de yo misma presentarme, pero vamos a intentar hacerlo. Yo soy Ana Laura Prates, soy psicoanalista en São Paulo, Brasil. Yo soy AME de la Escuela de Psicoanálisis del Fórum del Campo Lacaniano y estoy muy contenta de estar acá con ustedes esta tarde. Me gustaría agradecer la invitación de los colegas de Shoika, especialmente en las personas de Jesús y Arturo, con los cuales tuve contacto esos días, que me ayudaron ahí con la tecnología del Facebook y todo para que podamos estar acá juntos pasando esos momentos y hablando de un tema muy interesante, muy importante, muy actual, que es lo que la tragedia, lo que el trágico y especialmente la lectura y la orientación del psicoanálisis y especialmente de Lacan nos ha aportado, ¿no? Y lo que podemos intentar digamos, traer para la contemporaneidad, ¿no? Bueno, yo pido disculpas por mi castellano, pero espero que todas y todos puedan acompañar. Yo voy a intentar hablar despacio para que me haga comprender mejor, ¿no? Bueno, yo he retomado Antígona en un contexto muy específico. Yo dicto un seminario en el Foro de São Paulo hace ya 10 años y yo llamo ese seminario continuado de heresia en portugués, que sería creo que heregia en castellano, en español, pero que en francés heresie hace como una homofonía con RSI, ¿no? Las tres consistencias que Lacan trabaja y que sostienen, digamos, su propuesta del nudo Borromeo, ¿no? Entonces hace ahí como una equivocación entre los herejes, ¿no? Y RSI. Y hace unos años que yo tengo trabajado el tema de la letra, del nombre, de la nominación, y luego esa investigación me llevó a volver al texto de Antígona, al texto trágico de Sófocles. No necesariamente la lectura que Lacan hace, por supuesto, tomando como base la lectura del Seminario 7 de Lacan, la ética del psicoanálisis, en lo cual Lacan comenta la tragedia de Antígona, pero más que eso, ¿no? Sabemos que Lacan, el pensamiento de Lacan y la enseñanza de Lacan se desarrolló muchísimo después del Seminario 7, entonces la idea es traer todo ese aporte posterior para volver a Antígona y volver al texto mismo de Sófocles, tomando el texto como un caso clínico. Esa fue, digamos, nuestra metodología, ¿no?
Y por eso yo conté también con la colaboración de un lingüista, un colega de una universidad muy importante acá de Brasil, que se llama Universidad de Campinas. Es una universidad pública y mi colega Marcos Barbay ha colaborado muchísimo con esa retomada, ¿no?, del texto. Yo estoy trabajando con una edición bilingüe porque en muchos momentos necesitamos, digamos, mismo sin conocer el griego, ¿no?, la lengua griega, es importante para nosotros volver a los términos utilizados por Sófocles, ¿no?, que nos enseñan mucho. Bueno, eso es como una localización, una contextualización de mi trabajo, de ese trabajo de investigación. Y ahora yo pretendo hablar entonces de algunos aspectos de esa lectura que estoy proponiendo para después charlar un poquito con ustedes y a ver qué pienso, ¿no? Y para mí es muy importante escuchar también, digamos, preguntas y comentarios, porque es una investigación que está en curso. Entonces no traigo acá elaboraciones prontas, pero más bien digamos, coordenadas, ¿no?, que yo estoy siguiendo ahí ese año. Y que tiene mucha relación también, creo que es importante hablar sobre eso, con la situación actual de Brasil, ¿no? Acá en Brasil estamos viviendo una situación muy difícil desde el punto de vista político y también ético, porque estamos, digamos así, viviendo una especie de dictadura blanca, ¿no? Un gobierno extremadamente autoritario y más que eso, digamos, muy aparentado con características muy típicas del fascismo. Y entonces eso también fue algo que me impulsionó a volver a lo que Antígona trae de ético, ¿no? Y vamos a ver la articulación que yo hago ahí, que yo propongo. Bueno, entonces, la actualidad de Antígona, ¿no? Yo empiezo recordando que el arte en general y en sus más variadas expresiones, además de las particularidades de una determinada época, transmite y trata de conflictos, dolores y dilemas que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad y ante los cuales cada uno de nosotros será responsabilizado por su posición tarde o temprano. Creo que eso es como un principio de cómo el psicoanálisis puede hacer una interlocución con el arte, ¿no?, con el campo del arte. O sea, no es para nada que vamos a interpretar el arte o el texto literario o el teatro, pero es más una posición de aprender con lo que el arte nos transmite, ¿no?, sobre lo humano, digamos, ¿no? Bueno, entonces, digamos que el caso más notable es justamente el de las tragedias griegas escritas por Sófocles en el siglo V antes de Cristo, conocidas como trilogía tebana, Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Tal vez la más conocida de ellas en el mundo occidental contemporáneo sea la primera, por el hecho de que Freud bautizó con el nombre de complejo de Edipo a un conjunto de conflictos psíquicos inconscientes involucrando identificaciones, deseos y rivalidades contradictorios e inconciliables que se manifiestan desde la infancia.
Antígona, sin embargo, aunque en la cronología de la saga de los Labdáceas sea la última, fue la primera a ser escrita por Sófocles, lo que no nos es nada a los psicoanalistas, ¿no? O sea, el hecho de que la tercera tragedia, en términos de la narrativa cronológica, sea en realidad la primera, pone en escena la lógica que Freud denominó como Nachtraglichkeit y Lacan tradujo como après coup o a posteriori. Se trata, como sabemos, del tiempo lógico del inconsciente, el tiempo de la otra escena del sueño. Antígona es ciertamente la tragedia más comentada por innumerables autores, filósofos y escritores a lo largo de los siglos, tales como Hegel, Goethe, Kant, etc. A continuación, entonces, haré un pequeño resumen de la obra para aquellos que nunca la hayan leído o que no hayan visto la puesta en escena. Pero les advierto que nada sustituye al texto poético con su multiplicidad sonora y semántica, y mucho menos a las varias interpretaciones de los diversos directores, actores que la han representado a lo largo de los siglos, ¿no? Pues bien, entonces nuestra heroína Antígona es nadie menos que una de las hijas del casamiento incestuoso de Edipo y su madre Yocasta. Sus dos hermanos, Eteocles y Polinices, habían protagonizado una lucha fratricida por el trono de Tebas, producto de la cual ambos resultaron muertos. Creonte, hermano de Yocasta, asume el trono y decreta que el cuerpo de Eteocles sea sepultado con todos los honores y rituales, mientras que el de Polinices sea dejado a la intemperie para ser devorado por aves y perros, ya que él se había rebelado contra el trono de su hermano. Es bellísimo el texto original, los invito a leerlo o releerlo, ¿no? Porque es insubstituible, por supuesto. Antígona no acepta esa situación, desobedece las órdenes de Creonte y realiza un ritual fúnebre con el cuerpo de Polinices. Ese acto, para el cual convoca inicialmente a su hermana Ismene, la que sin embargo no la acompaña, hace con que sea condenada a ser emparedada en una roca, con poca comida para que tenga una muerte lenta. Es importante resaltar que Antígona era sobrina de Creonte y nuera de su hijo Hemón, por lo tanto heredera del trono de Tebas y posiblemente futura reina. Siento mucho por el spoiler que le daré, pero antes del arrepentimiento del tirano, nuestra princesa se suicida, cuando en verdad ya había sido asesinada. Eso es muy importante, luego voy a comentar esa especificidad, ¿no? Propongo entonces un retorno a Antígona, dada la notable actualidad de las cuestiones que ella nos presenta en nuestra Tebas contemporánea. Y dividiré mi comentario en 5 ejes: la actualidad de lo trágico, la deshumanización operada por Creonte, la pasión que mueve a Antígona y sin miedo, o mejor, no son 5, son 4 ejes, discúlpenme el equivoco acá. Y finalmente, sin miedo y ni compasión, sino que con esperanza. Ese cuarto punto es el punto donde yo
estoy en mi investigación actual, una investigación que está me llevando a cosas muy interesantes, que es el tema de la esperanza. Bueno, la actualidad de lo trágico, entonces. En la primera mitad del siglo XX prevaleció cierta versión, digamos, reduccionista de la lectura freudiana de Edipo, transformada en complejo, como si ella se refiriera al destino inexorable del cual se intenta escapar para finalmente encontrarlo. Esa interpretación, que reduce de sobremanera tanto a la propuesta freudiana como a la tragedia griega, fue muy criticada por los helenistas contemporáneos. De ahí la importancia del retorno a la función de lo trágico realizada por Lacan en el Seminario 7, La ética del psicoanálisis. La función de la tragedia en la antigüedad griega era al mismo tiempo catártica, estética y educativa. De ahí también su relevancia ética y, por qué no decirlo, esa es mi propuesta, política. Veamos rápidamente cada uno de esos aspectos, entonces, ¿no? La función catártica. Bueno, la función catártica, según Aristóteles, consiste en cierta purgación o purificación de los afectos al suscitar miedo y compasión. El término se refiere a una mezcla de alivio con placer sin un sentido moral, ¿no? Luego vamos a comentarlo, esa distinción. Freud, curiosamente, usa la palabra catarsis en el sentido de descarga o abreación, y Lacan señala su origen médico en la antigüedad, desde Hipócrates, aunque también puede estar ligada a la idea de una purificación ritual. Lacan, en su comentario sobre la catarsis, nos recuerda que la acepción médica prevaleció sobre todo a partir de la obra de un señor llamado Lacob Bernayes, ¿no? El mismo nombre de la mujer de Freud, en 1857, la cual probablemente habría influenciado a Freud. La esencia de la tragedia, que se relaciona con la catarsis, está, no obstante, para Lacan, íntimamente relacionada con las pasiones, más específicamente al temor y a la compasión o piedad. En el caso de Antígona, se trata del hecho de ser emparedada viva, quedando en una especie de umbral entre la vida y la muerte. Como género poético, conforme a la definición de Aristóteles, la tragedia implica en una dramatización, o sea, no se trata solamente del texto en sí, sino también de colocar el cuerpo en escena. En el capítulo 6 de la Poética de Aristóteles son discriminados algunos elementos que caracterizan a la tragedia, siendo ópsis una de ellas. Ópsis, traducido a menudo como espectáculo o puesta en escena, implica en que se dé cuerpo al texto escrito. Ópsis, así, es como Aristóteles nomina al aspecto visual de la poesía trágica, la cual está compuesta por el poema y por la representación escénica. Lacan fue bastante sensible a la noción de ópsis, sobre todo en sus últimos seminarios, cuando promueve la rehabilitación de la dimensión de lo imaginario en la escritura del Nudo Borromeo. Específicamente, con relación a Antígona, la cuestión del efecto de lo bello en el deseo a partir del brillo insoportable de la belleza de Antígona. Se trata de ímeros, definido en el Fedro de Platón como el deseo hecho visible. Así, según Lacan, la imagen de Antígona emparedada entre la vida y la muerte, su cadáver aún animado, es la imagen límite en torno a la cual gira la obra. Ese aspecto
Es muy importante, pues Lacan anticipa aquí la problemática de la relación del cuerpo más allá de la imagen fálica. Bueno, en cuanto a la función educativa, ella nos señala directamente un cuestionamiento sobre una eventual dimensión moral que estaría en juego, la cual Lacan rechaza con vehemencia, al mismo tiempo en que la desplaza hacia un debate ético que en realidad justifica la actualidad de Antígona. Bien en el inicio de su comentario, él lanza la siguiente cuestión: ¿quién no es capaz de evocar a Antígona en todo conflicto que nos despedaza en nuestra relación con la ley, que se presenta en nombre de la comunidad como una ley justa? Las lecturas más tradicionales de esa tragedia señalan que ella pone en escena un conflicto entre dos leyes. Antígona habla en nombre de la ley de los dioses que claman por el sepultamiento legítimo de su hermano, independientemente de lo que él haya hecho. Y Creonte lo hace en nombre de la polis, la ciudad, encarnando sin embargo a un tirano que se confunde con ella. Creonte actúa como si él mismo fuera Tebas. Mira, entonces no es de hoy que los tiranos, como por ejemplo mi presidente, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, braman a los cuatro vientos: la polis soy yo. Hay otro pasaje muy comentado en que Creonte dice que un enemigo no se transforma en amigo después de muerto para justificar la prohibición de enterrar a Polinices. Tampoco es de hoy que los tiranos gritan que no son sepultureros. La idea de que Antígona pone en escena el conflicto entre dos leyes se basa en la distinción propuesta por Hegel entre, bueno, yo voy a intentar hablar en alemán, moralidad y Sittlichkeit, ¿no? Entonces, la moralidad hegeliana es una figura del espíritu que incluye la conciencia moral subjetiva, no siendo reducible a ella. Y la Sittlichkeit es una figura del espíritu que tiene en cuenta a la moralidad colectiva, objetivada en instituciones sociales, sin agotarse en ella. Yo estoy baseándome acá en un trabajo, un libro de Bárbara Freytag, que se llama Itinerarios de Antígona, muy interesante. Entonces, esa lectura, ¿no?, de Hegel fue la que orientó, digamos, la interpretación general durante mucho tiempo de Antígona. Pero Lacan es extremadamente crítico en la idea de conciliación propuesta por Hegel, siguiendo más bien, ¿no?, a la interpretación de otros helenistas. En mis investigaciones yo llegué a un autor llamado Albin Lesky, en su importantísima obra La tragedia griega, que de 1937, que seguro que Lacan ha leído ese autor porque es muy próxima a la lectura que Lacan propone de la lectura que Lesky hace de la tragedia, ¿no? Él dice que Creonte y Antígona aparecen en una contraposición irreconciliable, totalmente distinto de la lectura hegeliana. Señala incluso que Creonte con su acto no representa de ninguna manera esa polis cuya voz está de forma unánime al lado de Antígona. Antígona, por su parte, es inflexible y no acepta cualquier negociación con el tirano. Esos personajes, por lo tanto, están jugando en dos tableros, ¿no? Esa es una expresión del grande helenista Pierre Vernant. O sea, la tragedia es marcada por conflictos de posiciones, posturas, puntos de vista, imperativos que vienen de fuentes opuestas.
Y el personaje trágico siempre tiene margen de decisión y nunca es una, digamos, víctima, ¿no?, del destino. Bueno, yo paso al segundo punto, la deshumanización. Acá es un punto muy importante. Hay una perspectiva distinta aportada por el psicoanálisis a partir de Lacan y que nos ayuda a interpretar las escenas trágicas que estamos asistiendo en 2020. Se trata de abordar la obra a partir de un punto de vista ético, cuyo problema central es la deshumanización. Esa perspectiva desplaza al conflicto entre dos leyes, hace un conflicto entre dos muertes. La muerte del cuerpo vivo y la muerte del cuerpo simbólico. Entonces, esa perspectiva aparece en la obra en un diálogo entre Creonte y el adivino Tiresias. Al intentar convencer a Creonte de su error, Tiresias argumenta que él está condenando a Polinices a una segunda muerte, cuando impide su sepultamiento. Eso significa que mientras el cuerpo de Teócles es tratado como un cadáver, o sea, un cuerpo humano muerto con nombre e historia, el cuerpo de Polinices está condenado a transformarse en carroña, sin nombre, ni epitafio, ni lamentos, ¿no? Es aquí la deshumanización. Es en contra el borrado del nombre y de la memoria que Antígona se insurge. Esa perspectiva fue señalada por Albin Lesky, afirmando la validad intemporal del acto de Antígona, ¿no? O sea, Antígona no está defendiendo su familia, su sangre, pero está defendiendo la humanidad, ¿no? Es justamente esa perspectiva que Lacan realiza, en esa perspectiva, ¿no?, que Lacan realiza su comentario en Seminario 7. Lo que hace que Creonte un tirano, ¿no?, lo que hace de Creonte, digamos, un tirano, es justamente el crimen contra la humanidad que él perpetra. Al impedir el sepultamiento de Polinices, opera su deshumanización. Lacan dice, ¿no?, yo voy a citarlo, un pequeño trecho del seminario, dice: Antígona no evoca ningún otro derecho sino ese que surge en el lenguaje, del carácter indeleble de lo que es, indeleble a partir del momento en que el significante que surge no detenta como una cosa fija a través de todo flujo de transformaciones posibles. El hecho de que fue el hombre quien inventó la sepultura es discretamente evocado de paso. No se trata de acabar con quien es hombre como se hace con un perro. No se puede acabar con sus restos olvidando que el registro del ser de aquel que puede ser situado por un hombre debe ser preservado por el acto de los funerales. Ahí cierro la citación de la cita de Lacan. Ese es entonces, según Lacan, el límite radical de Antígona. Además de todos los contenidos, de todo lo que Polinices puede haber hecho de bueno o malo, el valor del cual se trata aquí es el propio lenguaje, ¿no? Lacan anticipa así, ¿no?, su formalización propuesta 10 años después en Radiofonía, al respecto de la existencia de dos cuerpos, ¿no?, uno imaginario, que ya había desarrollado en su enseñanza, y otro simbólico, siendo que ese último es llamado corpse, cadáver, en inglés. Lacan dirá: ¿quién no conoce el punto crítico por el cual datamos en el hombre al ser hablante? La sepultura, o sea, el lugar donde se afirma de una especie que, al contrario de cualquier otra,
El cadáver preserva lo que daba al viviente el carácter cuerpo. Permanece como corpse. No se transforma en carroña, el cuerpo que era habitado por el habla que el lenguaje corpsifica. Entonces, la muerte del cuerpo simbólico así no es apenas la muerte de un hombre, y es eso lo que mueve a Antígona a posicionarse de modo de quedar ella misma entre dos muertes, el asesinato ordenado por Creonte y el suicidio como único acto exitoso. Sería el caso de recordar las palabras de otro poeta, traigo acá Bertolt Brecht, en su tristísimo poema Borra todas las huellas. Yo voy a leer solamente un pequeño trecho de ese bellísimo y tristísimo poema. Cuando creas que vas a morir, cuídate de que no te pongan losa sepulcral que traicione donde estás, con su escritura clara que te denuncia, con el año de tu muerte que te entrega. Otra vez lo digo, borra todas las huellas. En ese poema, Brecht revela por el revés que para que haya un verdadero borrado hay que borrar la sepultura, ya que la lápida es el testigo de que ahí hubo una vida, con nombre y historia. Los tiranos, desde Creonte, así como los regímenes totalitarios que sustentan, conocen bien ese hecho, ¿no? Y acá en Latinoamérica nosotros conocemos de muy cerca eso, ¿no? Es necesario borrar el nombre, transformar muertos en desaparecidos, así como hicieron las dictaduras y los grupos de exterminio, y ahora corremos el riesgo de tener las fosas comunes y los anónimos del COVID-19, sin derecho al menos a un nombre escrito, ¿no?, en sus lápides. Sin lamento, sin tumba, sin lágrimas, como dice Antígona. Entonces Antígona se sitúa ella misma, por lo tanto, entre dos muertes, pues su acto suicida es la única respuesta ante el hecho de que ya estaba muerta por anticipación, ¿no? Es la lógica de la certeza anticipada, lo que confiere a nuestra heroína la dignidad del acto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la pasión que mueve a Antígona? A ver, ese tercer punto, ¿no? Vemos dónde se localiza la intransigencia de Antígona, que no acepta negociar con Creonte. Ella renuncia a su posición social y de poder en nombre de aquello que no se puede aceptar. Todo menos eso. La deshumanización de un hombre es un crimen contra la humanidad y eso es innegociable. Antígona no es dada a grandes acuerdos nacionales, ¿no?, y no cede. La respuesta de Antígona al tirano es uno de los versos más comentados de la obra. Soy movida por el amor y no por el odio. ¿Cómo podemos interpretar esa declaración? Lacan criticará la santificación de Antígona y propone la siguiente cuestión. Antígona es chefada por una pasión y trataremos de saber por cuál. Aquí es importante observar que si Antígona es movida por el amor, es necesario, sin embargo, estar advertidos de que no se trata del amor cristiano convertido en caridad, caritas. Para el cristianismo, el amor es tomado como una de las tres virtudes teologales que son indisociables y representan la presencia del Espíritu Santo en el hombre: fe, esperanza y caridad.
Ellas significan la creencia en Dios, la esperanza de la salvación en el reino de los cielos y amor a Dios por encima de todas las cosas, así como amar al próximo como a sí mismo. De tal manera, según Pablo de Tarso en su carta a los Corintios, la más grande de las virtudes es el amor. El psicoanálisis, desde Freud señala cuán insensato es ese mandamiento que programa lo que Lacan llamó de agresividad imaginaria. El cristianismo retoma la sustentación de un ser supremo que está puesto desde Aristóteles por la vía del ser divino, la unión a Dios por la vía del amor. Lacan desplaza la Trinidad que se hace uno del cristianismo hacia una Trinidad sustentada por un agujero, provocado por la pérdida de ser operada por el lenguaje, ¿no? El valor esencial del lenguaje, ¿no? Ya que fuera del lenguaje ni siquiera podría ser concebida y el ser de aquel que vivió no podría ser así destacado de todo lo que él vehiculó como bien y como mal. Lacan lo dice en el Seminario 7. Entonces Lacan se propondrá que el ser perdido al hablar apenas se realiza por la vía de las llamadas pasiones del ser, las cuales vehiculan el deseo. Y son ellas el amor, el odio y la ignorancia. Desde Freud sabemos que el amor y el odio son indisociables. En la bella poesía, ¿no?, de una canción brasileira cantada por Elis Regina, esa cantante increíble, escuchamos que las apariencias engañan a los que odian y a los que aman, porque el amor y el odio se hermanan en las hogueras de las pasiones, ¿no? Bueno, a esa dificultad freudiana situada en el plano de las pulsiones, Lacan introduce un tercer elemento que se articula al horror al saber, la pasión de la ignorancia. Volviendo a Antígona, entonces, observamos que si ella no se mueve por el odio, lo que ella verdaderamente combate es justamente la pasión de la ignorancia. En muchos casos revestida por el olvido y por el borrado de la memoria. Lacan retoma la figura de la até griega que señala las acciones inflexibles. Antígona no es caritativa, sino intransigente, inflexible e indignada, lo que se revela a través de su posición ante su hermana Ismene. Logo en los primeros versos de la tragedia, ella llama a Ismenia y la convoca y dice, ¿sabes algo de su tenor o desconoces los males que enemigos han causado a quien ambas amamos? ¿Nada lo oíste? O sea, convoca a Ismene, ¿no?, al saber, digamos, lo que se pasa en Tebas, ¿no? Ella se rebela, por lo tanto, contra el no querer saber al respecto de la deshumanización operada por el tirano, así como con sus consecuencias para el lazo social y la polis. No obstante, hay aún algo a acrescentar, y es el hecho de que Antígona actúa sin miedo y sin piedad o compasión. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Entonces, finalmente, como para terminar acá, finalizar mi comentario y luego pasar para charlar un poco, ¿no?, con ustedes, vamos a comentar qué quiere decir sin miedo ni compasión. Lacan resalta en varios momentos de su comentario respecto de Antígona lo que él llama aspecto implacable, sin temor y sin piedad, que se manifiesta en todo instante en Antígona.
Y él añade que solo los mártires son sin piedad y sin temor. Recordemos que para Aristóteles una de las principales funciones de la tragedia era justamente la de ofrecer la posibilidad de purga de la compasión y del horror, por la vía de la identificación con los conflictos puestos en escena por los personajes. Antígona, por lo tanto, radicaliza esa experiencia a través de su posición. Ella no está sufriendo junto, sino que absolutamente sola y tampoco le teme a su destino trágico. He aquí uno de los aspectos más relevantes de la apuesta de Lacan por proponer una relación de Antígona con el deseo del analista. Él lo hace articulando la respuesta del analista a la demanda de felicidad del analizante. He aquí entonces el equívoco colocado desde el inicio bajo transferencia, ya que no es el final del análisis aquello que nos piden. Por otro lado, Lacan añade la paradoja ética y política de la felicidad a través de la cuestión: no podría ser satisfacción de nadie fuera de la satisfacción de todos. El deseo del analista, por su parte, suspende cualquier promesa de realización del ser, introduciendo en su lugar desde Freud la noción de desamparo, de la cual se sustenta un deseo prevenido. Entonces, según esa orientación de Lacan, podemos acompañar el paradigma de una nueva relación con el tiempo, no pautada más en la diacronía de la espera. Resulta interesante que percibamos como en el seminario 7 Lacan ya anticipa algunas reformulaciones que serán formalizadas más adelante. Recordemos que es en el seminario 10 que él producirá la increíble inversión a través de la cual propondrá que la angustia es un afecto que se presenta delante de, o sea, ella no es sin objeto, y el miedo sí, o el pavor, se refiere a una proyección temporal de lo desconocido. Delante de eso se observa que el miedo paraliza, se manifiesta en acciones inhibidoras o plenamente desorganizadas. Vemos, por lo tanto, que el miedo es contrario al acto. Es en esa misma lógica de la expectativa diacrónica contraria al acto que reencontramos la esperanza, una de las virtudes teológicas. Podríamos decir que si Antígona no es movida por el miedo, tampoco lo sería por la esperanza, ¿no? Como canta el coro: para muchos la esperanza multívoca es dádiva, para muchos engaño de eros voluble. Se insinúa en quien nada sabe, hasta que avance el pie en el fervor de la flama. El texto de Sófocles. Lacan comenta la cuestión de la esperanza en televisión a partir de las preguntas kantianas: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es lícito esperar? Y al comentar lo que piensa sobre la esperanza, retoma la cuestión del objeto. Propone entonces un desplazamiento de la cuestión que indaga de dónde tú esperas, retomando el debate al respecto de la promesa del discurso analítico y concluyendo por la inutilidad de la esperanza. Bueno, aún que no lo mencione, ¿no? Lacan parece estar influenciado por una perspectiva spinoziana de esperanza, ¿no? O sea, que la esperanza y el miedo, ¿no? Para Spinoza estarían, digamos, en un mismo eje diacrónico, una expectativa buena para la esperanza, una expectativa mala para el miedo, ¿no? Pero vemos que en Antígona el paradigma cronológico de la linealidad es aquel que cabe a Creonte,
y no Antígona. Conforme se lo profetiza Tiresias, antes de que el sol cumpla un gran rol de circunvulaciones, trocarás cadáver por cadáver de tus vísceras. Cronos no tarde y luego descortina en el palacio el llanto femenino y másculo. De hecho, encontramos en la historia de la palabra esperanza un parentesco que remite al péndulo, que es el mismo origen de pene, y también espe, que tiene el mismo origen de esperma. Así podemos concluir que la linealidad cronológica de valencia invertida entre miedo y esperanza está sustentada en la lógica de la contabilidad fálica de lo que se puede esperar. Pero sería el caso también de preguntarnos si no habría otro tipo de esperanza en Antígona, y concluyo con esa pregunta, que es el punto donde estoy en mi investigación. Una esperanza lacaniana, no contraria al acto. Hay algunas pistas importantes respecto de ese otro paradigma en autores marxianos como Ernest Bloch y Raymond Williams, que elevan la esperanza a la dignidad del acto. De hecho, Antígona rompe con esa lógica fálica presentada en su bella e insoportable imagen, y dando cuerpo a un deseo incalculable, como nos lo recuerda Barbay, ¿no? Mi compañero y colaborador en mi seminario. Antígona trae en el nombre la ética del acto, un corte. Antigona, aquella que se separa del otro y puede enseñarnos cómo extraer de la angustia su certeza por medio de un deseo decidido. Bueno, ahí está lo que yo deseaba hablar con ustedes, y ahora no sé si podemos, si Arturo va acá. Algunos saludos, sí, gracias. Gracias a algunos amigos que están acá, ¿no? Y ahora las preguntas, a ver. Para ti, ¿qué tienen en el arte y literatura que nos permiten hacer esas asociaciones con lo más humano? Otra pregunta. Antígona perturba con un puñado de tierra la organización política, especialmente la normatización heterosexual, transgrede las normas de género y parentesco. También Antígona muestra que el deseo es social, es contextual y es también productivo. Judith Butler trabaja ese mito a fondo en uno de sus textos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué es movida Antígona? Bueno, buenísimo. A ver, el arte y la literatura, bueno, lo que me parece que el arte y la literatura nos permiten es justamente la transmisión de lo que es posible hacer, ¿no? Con el indecible, digamos así, la creación posible a partir de ese límite real, diante de lo cual, frente a lo cual no debemos recuar, ¿no? O sea, diante del imposible a decir, del imposible de simbolizar, hay que seguir intentando sostener el bien decir. Entonces yo diría que eso es lo que hay en común entre la literatura, el arte de manera general y el psicoanálisis, ¿no? Esa insistencia, ese deseo decidido frente a lo imposible. Entonces, esa paradoja, ¿no?
que es intransponible, no hay como solo solucionarla, porque no hay como alcanzar el ser mismo, pero sí se puede, como decía Lacan, savoir y faire, ¿no? O sea, arreglarse, saber hacer, ¿no? Con eso. Entonces, me parece que ese es uno de los puntos de asociaciones, y por eso creo que tanto la arte cuanto el psicoanálisis permite, digamos, tocar ese punto que podemos llamar de lo más humano en nosotros, ¿no? Que ahí tendríamos que hacer una distinción con la ética del humanismo también, ¿no? Porque el humanismo, a pesar de las buenas intenciones, por supuesto, ¿no? Siempre cae o tiene una tendencia a caer en los universales respecto al humano, ¿no? Y sabemos que los universales pueden, bueno, producir efectos indeseables, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es posible avanzar en ese debate. Sí, claro, uno de los textos en los cuales estamos nos refiriendo ahí como para hacer esa investigación es justamente el texto de Judith Butler. Yo elegí acá en esa presentación no entrar en ese otro aspecto que Lina habla y que tiene toda razón, porque ahí, para hacerlo con rigor, yo tendría que entrar en otras cuestiones, otras nociones y otros conceptos, y yo elegí privilegiar ese punto de deshumanización. Yo tengo una investigación de más de 20 años con el tema del femenino, de la feminilidad, y con las fórmulas de la sexuación y todo eso. Y ahí, para entrar, que bueno, hay muchas conversas, muchas charlas, ¿no? Y muchos puntos de interlocución con lo de Judith Butler, pero yo creo que el psicoanálisis tiene una otra visión de la sexuación, un poco distinta de la teoría queer, ¿no? No que no sea posible charlar y hacernos interlocuciones, e incluso creo que es necesario hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, creo que es importante mantener la especificidad de la propuesta psicoanalítica respecto a la sexuación humana. Y entonces habría que entrar en toda una investigación respecto a la noción de hombre inacabado de la Grecia antigua, ¿no? Y acordar que fue a partir del discurso moderno que empezó a haber dos sexos, ¿no? Porque para los griegos solamente había uno sexo, y la mujer era el hombre inacabado. Y ahí hay toda una gran investigación también entre los helenistas. Hay un libro muy importante de una helenista llamada Nicole Leroux, llamado Maneras Trágicas de Matar una Mujer, un libro increíble que yo recomiendo, que habla justamente que las mujeres en las tragedias griegas casi siempre se suicidan. Y más, no sé cómo se dice en español, se enforcan. En portugués se dice enforca, no sé cómo se dice en castellano. Y hay todo un trabajo muy interesante por esa vía, ¿no? Pero ahí hay que sermos cuidadosos, ¿no? Porque ese tema del suicidio de Antígona es muy
sencillo y muy, digamos, controvertido, ¿no? Entonces yo elegí no entrar ahí porque sería otra ponencia, pero gracias por los comentarios. Sí, Antígona, ¿no? Antígona, acá alguien pregunta de la etimología de... El nombre de Antígona quiere decir textualmente la que va contra la gona, la génesis, ¿no? Entonces ella trae en su propio nombre algo de una separación del otro, ¿no? No es por nada que es cronológicamente es, digamos, el final de la saga de los Labináceas. ¿Qué más acá? Sí. Julieta hace una pregunta también muy importante, ¿no? ¿Cómo podrías diferenciar a Antígona de Medea en relación al acto? Es interesante también ahí para charlar y pensar una articulación. Yo no había pensado, entonces pienso ahora en vivo acá. Pero me acuerdo que Lacan llama a Medea de la verdadera mujer, ¿no? La verdadera mujer porque pensando en la división entre la mujer y la madre, Medea mata sus hijos. Entonces, la verdadera mujer no contaminaría, ¿no? La cría, ¿no? El hijito humano con ese lado madre, ¿no? Una mujer, una verdadera mujer, mataría los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que Antígona no va mucho por ese lado porque ella recusa, a una recusa de Antígona de contraer el matrimonio, ¿no? Ella de algún modo está en una especie de soledad radical. O sea, ella se plantea en una posición anterior, digamos, de Medea, ¿no? Pero eso estoy acá, agradezco la provocación para pensar más. Más acá. A ver. Así. Sí, en su interlocución con el psicoanálisis plantea que hubiera pasado si el psicoanálisis hubiera tomado Antígona en lugar de... Claro, sí, Lina. Sí, es muy interesante ese punto, pero realmente sería otro... Habría que abrir una serie de cuestiones que me parecen muy importantes, ¿no? Inclusive yo solamente mencioné que Lacan, cuando va a comentar Antígona en el Seminario 7, adelanta algo que va a formalizar bien más tarde, que es que no se puede comprender Antígona a partir de la lógica fálica. Eso es muy interesante. Entonces hay todo un desarrollo ahí, ¿no? Por ese tema de la feminilidad, de la posición femenina de Antígona, ¿no? Que tendríamos que desarrollar, ¿no? Realmente es muy importante eso. No voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con Judith Butler, pero seguro que Judith Butler aporta cuestiones incontornables, ¿no? Que hay que abrir esa interlocución que me parece muy importante realmente, ¿no? Acá hay una cuestión que me interesa, ¿qué lugar
o efectos produjo la sentencia y muerte del hermano más allá de Antígona, o es por ella en acto que cobra esa vigencia esperanzadora para la humanidad. Yo no sé si comprendí muy bien la pregunta, pero sí, lo que es todo un debate, ¿no? Porque la lectura tradicional, baseada en esa lectura de Hegel, que propone una conciliación final entre Antígona y Teresa, ya que, o Antígona y Creonte, ya que Creonte se muestra arrepentido al final. Y esa lectura de Hegel influenció muchísimo las lecturas posteriores, inclusive todo el campo del derecho, ¿no? Que se ha influenciado muchísimo. Y por esa lectura, Antígona estaría hablando en nombre de su familia, de su sangre, y por tanto de un paradigma de las leyes de los dioses, ¿no? Esa tragedia se pasa en un momento de transición de la Grecia, ¿no? De transición política, de transición del lazo social, histórica. Y por tanto, Sófocles, las tragedias de Sófocles, de algún modo, hablarían de esa transición entre dos leyes. Pero hay otros helenistas, de entre ellos ese señor Albin Lesky, un alemán, ¿no? Que en 1937 escribe ese bellísimo libro llamado La tragedia griega. No sé si hay en español traducción, seguro que sí, porque hay en portugués, hay en francés. Y yo estoy cierta de que Lacan fue muchísimo influenciado por ese libro. Él no lo cita, pero es muy próxima a la lectura que él propone. Y justamente lo que Lesky va a decir es que para nada hay una conciliación. En realidad, Goethe ya había dicho eso también, que no había conciliación posible entre Creonte y Antígona. Y él dice también acá que no hay, que es uno de los equívocos más importantes del pensamiento, ¿no? De los últimos ciclos, esa idea de que Antígona estaba defendiendo su familia, su sangre, ¿no? Y para nada, o sea, en realidad Antígona, y él habla que es intemporal lo que Antígona defiende, ¿no? Y ese mismo punto que Lacan valoriza, ¿no? Que Lacan destaca en su comentario en el Seminario 7, que Antígona, cuando ella, lo que mueve su intransigencia y su acto, es justamente el hecho de que, independiente, ¿no?, de lo que Polinices tenga hecho, él tiene, por ser hombre, ¿no?, él tiene derecho a los rituales fúnebres, ¿no? Entonces, eso es muy importante para lo que nosotros estamos viviendo en la contemporaneidad, ¿no? El apagamiento del nombre, ¿no? En Brasil, por ejemplo, no sé cómo en México, pero en Brasil los desaparecidos de la dictadura no fueron nombrados, no fueron enterrados como, quedan como en un vacío, ¿no? Porque no tienen documentos de óbito, ¿no? Su cadáver fue deshumanizado, ¿no? Entonces es muy importante, y ahora con no sé qué, en varios lugares del mundo, de nuevo, eso de la COVID, ¿no? Hay muchos cuerpos siendo enterrados así sin nombres, ¿no? Entonces creo que es muy importante retomar ese aspecto
de la humanización, ¿no? De una defensa de la humanización. El título, sí, claro, es Albin Lesky, La tragedia griega en portugués, a tragédia grega, pero el título original es en alemán, ¿no? Seguro que hay en español. Creo que seguro que lo hay en español. Bueno, no sé si hay más alguna pregunta. Arturo, ¿qué me dice? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estoy muy contenta con las preguntas muy importantes, algunas de las cuales me van a ayudar a seguir. Ese tema de la esperanza es así algo que estoy ahora mismo, ¿no? Fue una descubierta. Muchos lacanianos repiten, ¿no? Así, frases aisladas de Lacan, como esa de televisión. La esperanza es inútil. Y pronto, es la última palabra. Lacan ha dicho una vez que la esperanza es inútil, entonces la esperanza es inútil, ¿no? Y yo estoy descubriendo una amplitud increíble, ¿no? Respecto a ese tema de la esperanza que estoy investigando ese tema y llegué a esa concepción de Spinoza que seguro influenció a Lacan y creo que esa es la crítica que Lacan hace, ¿no? De la inutilidad de la esperanza, pero hay otra concepción, ¿no? De la más baseada más bien en una lectura marxista o marxiana, como nos toca hablar, de una esperanza activa, ¿no? De la esperanza como acto, y que tiene que ver también con la lógica de la excitación, ¿no? Que nada tiene que ver con, digamos, con la errancia, ¿no? La errancia diacrónica de simplemente dejar el tiempo pasar. Sin responsabilizarse por nada, ¿no? Es justamente al contrario. Entonces, yo estoy en ese punto de mi investigación. Bueno, Julia, querida, otra vertiente del falo, que no es el falo tener o no, sino con el ser viviente, con la vitalidad y el deseo, sí, con el espacio en el otro que antecede la posición sexual y el género, al género. Antígona rompe con el caprichoso y totalitario y nombra el derecho al ritual simbólico necesario del real de la muerte. Sí, justamente, Julia, justamente, pero hay ese tema, ahora voy a entrar en eso también en mi seminario, ese tema de hímeros como la imagen de lo deseable, ¿no? Entonces hay algo de un cuerpo que no es el cuerpo fálico, ¿no? No es lo que el falo, como decía Lacan, que da cuerpo a la jouissance, al goce. Pero hay el cuerpo real, ¿no? Entonces, acá yo hablé del cuerpo imaginario y del cuerpo simbólico, privilegiando el cuerpo simbólico que interesaba a mí mis argumentos, ¿no? El cadáver en tanto cuerpo simbólico, el cadáver en tanto el corpse, en tanto aquello que nos humaniza. Pero hay el cuerpo real, ¿no? Como plantea Lacan en el Seminario 20, que abre para pensarnos el otro goce. Y es increíble encontrar ya ahí en el Seminario 7 el inicio de esa distinción, ¿no? Entre el falo y el cuerpo real.
Entonces, ahí también sigo investigando ese punto. Creo que acá hay otra. Como piensas la idea de Lacan de subversión del sujeto, Edipo podría perder su estrellato en la época donde la tragedia no tiene lugar. ¿Qué es estrellato? Acá quedé con un problema de traducción. No sé si comprendo ahí la palabra. No sé si pueden ayudar ahí con la traducción. Alguien que ¿qué es estrellato? Protagonismo sería eso. Es de estrella, no sé, su brillo. Ayúdenme ahí, por favor. No sé qué quiere decir. Bueno. Ah, sí, qué lindo eso, Julieta. Que las madres de Plaza de Mayo podrían ser las Antígonas argentinas. Claro, claro. Y hay otra cosa muy importante. Agradezco ese comentario porque acá en Brasil también, ¿no? Antes del presidente Bolsonaro, habían empezado un trabajo muy importante con los desaparecidos, ¿no? Y lograron hacer todo un trabajo con el ADN de esos desaparecidos para intentar nombrarlos. Y también era una mujer que hacía ese trabajo, Eugenia Gonzaga, muy importante, y el presidente Bolsonaro, así que tomó pose, la sacó de ese lugar y de la Comisión de los Muertos y Desaparecidos. Estaban empezando a hacer ese trabajo acá en Brasil, diferentemente de Argentina, que no, gracias a las madres y las abuelas lo hacen hace muchos años, inclusive con los nietos, ¿no? Y y sí, también con los jóvenes de las periferias, ¿no? De las grandes ciudades brasileñas que también son desaparecidos y son asesinados por la policía y tampoco son nombrados, ¿no? Son anónimos, digamos. Y también hay una asociación de mujeres, de madres acá, que intenta justamente nombrar esos chicos y hacer con que vivan, ¿no? Y ahora hay también una mujer, una feminista brasileña que tuvo que salir de Brasil también por perseguición del gobierno actual, llamada Débora Diniz, que está haciendo un bellísimo trabajo llamado Relicários, nombrando también las mujeres muertas de COVID, haciendo un bellísimo trabajo. Y hay otro trabajo también llamado Los Inominables, que también intenta dar nombre a los muertos por COVID, que son los nuevos desaparecidos de Brasil, ¿no? Somos más de 100.000 muertos por COVID en Brasil. Entonces, sí, creo que es muy interesante el hecho de que la mayoría de las que hacen ese trabajo son mujeres, ¿no? Habría que pensar, ¿no? La relación de las mujeres con el nombre, con las nominaciones, más allá del nombre del padre, ¿no? Ese otro vertente del nombre, más que tiene que ver con lo real. ¿Qué fue lo que motivó mi investigación? El tema de la nominación. Gracias por ese recuerdo a las madres de la Plaza de Mayo. Sí, estrellato es como protagónico, sí, el protagonista, claro, sí, sí.
Eh, no sé. A mí me... Bueno, entonces retomo acá la pregunta, ¿no? Ese tema de si estamos más allá del Edipo o no, también es otro tema complejo que daría lugar a otra ponencia. A mí me parece más que con Lacan es posible hacer una lectura más radical de la tragedia, ¿no? Digamos, no solamente una lectura freudiana, ¿no? Pero una lectura más estructural, ¿no? Foi más eso que intenté acá transmitir, ¿no? Algo un poco más ampliado, sería interesante, por eso retomé en el comienzo las características del trágico, lo que visa el trágico, lo estructural del trágico, más allá de la temporalidad específica del siglo V antes de Cristo en la Grecia, pero lo que hay de lo que el trágico vehicula de lo humano, ¿no? Así, ya temporal, transhistórico, digamos. Entonces, creo que hay que retomar la trilogía, ¿no? Edipo, el rey, Edipo en Colono y Antígona como algo que nos enseña respecto de lo que hay de estructural en nuestra relación con lo real, ¿no? Creo que Freud ha subrayado el simbólico, la vertiente simbólica de Edipo, ¿no? Pero hay la otra vertiente que es la del horror, ¿no? Incluso el horror a saber, la pasión de la ignorancia. Y es contra la pasión de la ignorancia que Antígona se mueve, ¿no? Ella se mueve por amor, pero no un amor, no un amor cristiano, no porque es buena, ¿no? No porque visa amar al próximo, ¿no? Pero contra la pasión de la ignorancia, en favor de la memoria y en favor del saber respecto a lo real. Entonces, me parece que no sé si es posible dejar Edipo, ¿no? No sin Edipo, yo diría, ¿no? Más allá de Edipo, pero no sin Edipo. Creo que esa es la lógica del no todo. Pas tout, mais pas sans. O sea, no todo, pero no sin. Entonces, no sin el Edipo, ¿no? Edipo. Más allá del Edipo, pero no sin el Edipo, ¿no? Y acá él ha preguntado si son modos de posicionamiento. Ah, sí, eso seguro. Son dos modos de posicionamiento distintos. Seguro que sí, ¿no? Son paradigmas, ¿no? Distintos, porque Edipo justamente es aquel que cumple por no querer saber. Y no podemos olvidar, ¿no? Que Antígona es hija de Iocasta también, ¿no? Y Iocasta es aquella que podría saber que aquel hijo era de ella, ¿no? Y ella, de algún modo, hace como un pacto con Edipo, ¿no? Protege Edipo para que él no entre en contacto con lo real. Es muy interesante una lectura que Antônio Quiné, un psicoanalista brasileño muy importante, ha hecho retomando también el texto
el texto trágico de Sófocles, ¿no? Y el poema, ¿no? Y cuando Edipo está delante de la esfinge, ella, el enigma que ella lo propone a él, trae su nombre, ¿no? Entonces es tetrapos, tripos, doipos, inclusive es sonoro, hay una sonoridad, ¿no? La lógica del sonido ahí, más allá del sentido. Y Oidipos, ¿no? Edipo contesta a Esfinge, Oidipos. Entonces, la respuesta es él mismo. La respuesta del enigma que Esfinge lo coloca, ¿no? Lo plantea, es él mismo, está en su nombre, ¿no? Y él no quiere saber nada de eso. Él tiene horror a saber. Y Antígona, al contrario, ella es una posición antígona, ¿no? Ella no es la posición de la alienación, digamos, como es la de Edipo. La posición de Antígona es la posición de la separación. Entonces, totalmente de acuerdo con René. Bueno, yo creo que tengo que despedirme de ustedes porque yo tengo otra presentación ahora. Están todos invitados. Mujeres en la Pandemia, chama, por mi página del Facebook, Mulheres na Pandemia. Yo estoy invitando con una compañera jurista brasileña, Margarete Pedroso, haciendo essas lives que chamam Mujeres en la Pandemia, onde invitamos várias mulheres a falar respeito a problemas que estão ocorrendo acá em Brasil, muito importantes, diretamente relacionados a las mulheres. Então, agora às 4 da tarde já tenho esse compromisso. Un abrazo a todos. Arturo, ¿qué me dices ahí? Yo puedo encerrar acá el vídeo. Bueno, agradezco nuevamente a la Shoika, a ustedes todos que quedaron acá, a todas que quedaron acá en esta tarde. Me gustó mucho, las preguntas fueron muy importantes para seguir con mi investigación. Y espero estar con ustedes en otro momento. Sí, yo voy a finalizar entonces. Muchas gracias y hasta luego.